Me llamo Alexene y os voy a explicar en qué consiste la parte de base de datos. Bueno, con este vídeo os voy a explicar un poco para qué sirve una base de datos y cómo se utiliza. Una base de datos realmente es como una biblioteca llena de diferentes libros separados por estilos. ¿Y por qué es útil? Pues porque podemos tener separada y muy bien archivada una información útil en cualquier momento, sin necesidad de introducir datos manualmente por el teclado, por ejemplo. Ahora os voy a enseñar cómo crear una base de datos y bueno, cómo se añaden unas tablas. Esas tablas las vamos a llamar identidades y cada columna de la tabla ya vamos a llamar atributos. Pues creamos un nuevo proyecto, aplicación de consola, que lo llamamos prueba de datos. Y bueno, aquí en el explorador de soluciones agregamos un nuevo elemento que ya no es una clase, sino que es una base de datos local. Y la llamamos base de datos. La agregamos y aquí a la derecha pues nos aparece. Bueno, nos ha salido esto y bueno, elegimos un conjunto de datos. Le damos al siguiente y finalizar. Bueno, muy bien. Bueno, voy a minimizar esto. Perfecto. Ahora, clicamos en la base de datos y nos aparece aquí en el explorador. Como veis, aparece una cosa que se llaman tablas y no hay ninguna tabla. Bueno, pues vamos a crear una tabla. Hacemos clic derecha y nos aparece esta ventanita y ponemos que nos crea una tabla. Un nombre, bueno, una entidad, como he dicho antes. Pues voy a hacer en base al ejercicio avanzado. Lo voy a llamar compañías aéreas y y es mejor que este nombre no esté separado por una cosa que luego vamos a ver en el código. Vamos a hacer dos columnas bastante simples. Voy a poner el nombre de la compañía, nombre, y otra columna que lo vamos a llamar número aviones. Perfecto. Ahora, como podéis ver aquí, tipos de datos, longitud, variables null, único y clave principal. Bueno, estos son unas características de las columnas. Entonces, dejamos en tipos de datos, esto significa que son strings. La longitud, bueno, la dejamos así. Variables null no. Único sí. Bueno, que sean únicos, si existen, pues que sean únicos. Y vamos a llamar a la clave principal pues el nombre y aceptamos, y aquí nos aparece nuestra tabla creada. Si hacemos clic derecho podemos ir donde nos ponen mostrar datos de la tabla y vemos lo que hay, y no hay nada porque no hemos agregado ninguna información. El nombre, si queréis, por ejemplo, metemos manualmente a partir del asistente, nombre y número de aviones 140, Ryanair 200. Muy bien. Y bueno, hemos rellenado una tabla desde el asistente y lo metemos manualmente. Luego veremos cómo se hace a partir de un código. Si queremos hacer una consulta, pues hacemos clic derecha en la tabla que queremos y le damos a nueva consulta. Nos pide agregar una tabla, pues la única que hemos hecho y está creada es la de compañías aéreas que ya aparece. La agregamos, podemos cerrar esto
Y aquí, como podéis ver, nos aparece una cosa que se llama select y from directamente. Select es seleccionar algo de la tabla que se llama compañías aéreas. Bueno, pues para seleccionar todo, algo de todo de esa tabla, ponemos un asterisco. Y le damos a este botón de aquí, que es ejecutar. Ejecutamos y como veis, aquí abajo, voy a subir esto un poco, nos aparecen los dos datos que hemos puesto. Las dos compañías, Iberia, con su nombre y número de aviones, las dos compañías Iberia y Ryanair con sus respectivos números de aviones. Si queremos hacer otro tipo de consulta, por ejemplo, seleccionar el nombre de una columna, la columna número de aviones, por ejemplo, de la tabla compañías aéreas. Ejecutamos y nos aparece solo la columna del número de aviones. Tenemos 140 y 200. Esto ha sido para iniciaros un poco en el tema de las bases de datos. Vamos con lo importante que es el código. Os enseñaré unas cuantas cosas sobre mi ejercicio para que veáis cómo funciona y las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de escribir el código de una base de datos. Para empezar debéis añadir estos dos succinks que son necesarios para el desarrollo de cualquier código que utiliza una base de datos. Se añaden tal cual. Lo siguiente que vamos a hacer es saber cómo se abre una base de datos. Bueno, en este caso yo he creado una función llamada OpenDatabase que recibe el nombre de la base de datos. Lo que hacemos es crear una conexión del tipo OLDB Connection. Estos nombres no os tenéis que impacientar, sino acostumbraros a ellos. Con hacer un par de ejercicios lo tendréis bastante controlado. Para obtener el nombre completo de la base de datos, cogemos el nombre y le añadimos su terminación, es decir, el formato, que es .sdf, se llaman así. Esta línea de aquí es bastante importante, ya que es la que realmente abre nuestra base de datos. Haber creado el string con el nombre completo de la base de datos nos permite añadir aquí dicho nombre y así tener un patrón a seguir para cualquier base de datos que utilicemos. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir esta conexión y devolverla, así, devolverla para ver qué ha pasado. Si nos fijamos en el main, bajamos un poco, creamos aquí una conexión llamada mi conexión, aquí, y llamamos a la función anterior, que se llama OpenDatabase, y le damos el nombre de nuestra base de datos. Si todo funciona correctamente, nos tiene que aparecer por pantalla este mensaje: la base de datos está abierta. No lo voy a probar ahora, sino que os voy a explicar otra función que tiene que ver con agregar información a nuestra tabla de la base de datos. Primero voy a hacer una modificación en dicha tabla, ya que antes no lo tenía en cuenta. O sea, aquí editar esquema de tabla. Y es que el número de aviones lo he dejado como tipo de datos de string y quiero que sea un enter. Aquí está, aceptamos y lo modificamos. Muy bien. Entonces, esta función de aquí llamada insertFlyCompany recibe una conexión, un nombre y un número de aviones. Y lo llamamos así. Consulta, no, queries consulta, y esto es las consultas que antes os he enseñado con el select y el from. Pues esta es otro tipo de ellas, que es insertar en Fly Company, que es las compañías aéreas, que aquí debería ir ese nombre. Mira, si os enseño los errores, compañías aéreas, values, que son los valores en nombre y número de aviones. Perfecto. Aquí lo que hacemos es declarar un comando
que recibe esta consulta y la conexión misma. Y lo que queremos hacer es pues, el resultado de este comando. Y en el main, pues lo que hacemos es que introducimos los datos por pantalla y por el teclado los convertimos y bueno, hacemos un if para ver si se ha hecho realmente bien. Lo que vamos a hacer ahora es iniciar la depuración para ver si todo está correcto. Escribe el nombre de la base de datos. Bueno, pues se llama base de datos y aquí la hemos llamado así antes. Base de datos. La base de datos está abierta. Introduce los datos de una nueva compañía. Pues, por ejemplo, KLM. ¿Y cuántos aviones tiene? Pues 300. La inserción se ha hecho correctamente. Salimos de la depuración. Bueno, a continuación os voy a enseñar cómo se hace en otro tipo de consulta, pero con el código, no ya desde el asistente. Voy a ir un poquito más al grano. Por ejemplo, esta función de aquí que se llama showAll, lo que sirve es para enseñar toda la información de la tabla. Todas estas funciones tienen un patrón bastante estándar, que es este de aquí, que lo podéis leer vosotros y tiene los comentarios y es bastante fácil de entender. Lo que importa es la condición que nosotros ponemos. Por ejemplo, aquí es select asterisco, que era seleccionar todo de nuestra tabla. Nuestra tabla en este caso ahora se llama Fly Company. Es el ejercicio completo, ya os lo he dicho. Recorremos el bucle y lo que quiero deciros es que esta consulta cuando la hacemos, rows de i son las filas de cada una de las columnas que tenemos en la tabla. Identificador, nombre, teléfono, email, etc. Y bueno, ahí es el contador nada más. Y aquí consulta.rowsCount es como el length del vector. Es más fácil de llamarlo con un for y ya no es más largo y queda más bonito. Otra función, por ejemplo, es esta de aquí, Telephone Company, que es que al introducir un nombre en una compañía aérea, que nos devuelva el teléfono de esa compañía. Si veis, es bastante igual, no es que sea bastante igual, es que es tal cual. Lo que cambia es la condición, que es seleccionar el teléfono de la tabla donde el nombre, que es el que introducimos, es igual al nombre que hay en la tabla. Perfecto. Y otra que me parece bastante interesante, otra función, es esta de aquí, que es añadir un número de aviones a una cierta compañía. Que recibo, pues, metemos el nombre, como aquí lo pone, escribo el nombre de la compañía donde se quieren añadir los aviones, no un nombre exacto de compañía, añadimos un número. ¿Y cómo se hace? Bueno, cambia un poco, porque aquí ya no ponemos lo de antes, sino que directamente en string query, que es la consulta, hacemos un update, fly company, escribe así update y set, es que de la compañía aérea introducimos el número de aviones, que es igual al número de aviones que teníamos antes, más una n en este caso, que es la que introducimos por pantalla, que es aquí donde ponemos escribe el número de aeronaves que se quieren añadir, donde el nombre, porque metemos el nombre también, es igual al nombre que introducimos. Y bueno, hay bastantes consultas, borrar una compañía, bueno, aquí cerramos la base de datos, que es bastante fácil, se cierra la conexión. Y bueno, esto es lo más corto. Y bueno, gracias por haberme escuchado y cualquier duda que tengáis no dudéis en preguntar.